Bueno, uy, qué inteligencia, Martín. Ciclos, digamos dos circuitos, un circuito pulmonar o un circuito menor y un circuito sistémico o un circuito mayor. ¿Listo? Que esto le pescado. El circuito lo vamos a interpretar como un circuito cerrado. ¿Listo? Ambos, a pesar de que están conectados, tienen o comparten el mismo volumen, pero se comportan de forma diferente, ya que el impulso sanguíneo que se le da a ambos lados dependen de dos cámaras distintas. El circuito pulmonar depende en este caso de la presión que pueda ejercer el ventrículo derecho. Sin embargo, como lo mencionábamos ayer, siempre que haya una disfunción del ventrículo izquierdo, vamos a ver cómo se compromete la funcionalidad y el retorno del flujo o de volumen del circuito pulmonar. Ahora, cada vez que, digamos, aquí no vamos a redundar mucho, y ya esto lo hablamos bastante mañana, ayer, pero cada vez que nosotros vemos el circuito pulmonar debemos verlo como un recipiente, ¿listo? Entonces, ese recipiente, a pesar de que esté distribuido en muchas partes, tiene unos volúmenes y de acuerdo al nivel en el cual nos encontremos nosotros revisando, vamos a tener una superficie, un área, ¿sí? El área puede ir desde el área de la aorta, por ejemplo, que es el corte. Esta imagen lo que nos muestra es el corte transversal, haciendo uso de la imaginación, como si colocáramos todo el segmento, todos los vasos sanguíneos del cuerpo, los organizáramos en unas categorías y dejamos los vasos grandes, luego los vasos más pequeños, luego los capilares, luego las vénulas, ¿sí? Que empezáramos desde las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas, y los aglomeramos. Entonces, lo que muestra en este corte transversal es eso mismo, tomar la aorta y cortarla. Entonces, el diámetro que tiene la área de la sección de la aorta, en ese caso son 2.5 centímetros. Luego las arteriolas pequeñas, las tomaron todas a pesar de que son de un diámetro muy pequeño, y las, por decirlo así, las aglomeran como si estuviesen formando un solo vaso a partir de todos esos vasos pequeños, y hacen un corte transversal, y este nos dice que tiene aproximadamente 20 centímetros de área. Pero miren lo que pasa cuando tomamos los capilares, que son los más pequeñitos que hay, pero cuando los aglomeran tienen una superficie muy grande, una sección. Esto va a ser relevante un poquito más adelante cuando veamos las resistencias y por qué los capilares van a ser los encargados de, digamos, de mantener esa resistencia periférica o de disminuirla. ¿Listo? Y las vénulas pues ya tienen un volumen, si bien bastante alto, significativamente menor con respecto a los capilares. ¿Listo? Porque ya estamos hablando que los capilares tendrían aproximadamente 2.500 centímetros cuadrados de área, ¿sí? Mientras que las vénulas ya tendrían solo 250 centímetros cuadrados. ¿Listo? ¿Ya? Sí, pero el problema es que el sistema venoso es el sistema colector. Ahorita vamos a ver, en la siguiente clase viene precisamente esa facilidad que tiene el sistema venoso de compliance, ¿vale? Una gran parte del volumen estaría en el sistema venoso, pero no son los encargados de manejar el volumen en un segmento durante un momento de tiempo. El sistema venoso y el sistema capilar son reservorios, porque el sistema capilar y el sistema venoso junto con las vénulas son donde está la gran mayoría de la sangre. De hecho, ahorita lo miramos, que miren que entre lo que son vénulas y sistema venoso general tienen un porcentaje mayor. Aquí estamos hablando del 64% del volumen total. Pero en ese momento los capilares, a pesar de que tienen una mayor superficie, son un paso muy pequeño y son una sección muy pequeña, muy corta, lo cual hace que, a pesar de que tengan un área tan grande, el paso es muy corto, o sea, el tiempo que dura la sangre pasando a través del capilar es muy corto y por ende no es el reservorio principal, mientras que las vénulas y las venas sí tienen un reservorio bastante, digamos, mayor con respecto al volumen que se almacena en los capilares, pese a que el área transversal sea más pequeña. Es decir, por ejemplo, ustedes tienen dos piscinas, ¿sí? Una piscina es extremadamente amplia
muy muy grande, una piscina que tenga por ejemplo el tamaño de una piscina olímpica, pero la profundidad, y estaríamos hablando de ya no de la sección, sino de la longitud, es de 1 metro, ¿sí? Mientras que tiene una piscina del tamaño de este salón, pero con una profundidad de 12 metros. Entonces, a pesar de que el área no es tan grande como por ejemplo los capilares, la longitud de los vasos sí es significativamente mayor, lo que le permite un mayor reservorio. Y los vasos sanguíneos, en este caso las venas, tienen una cosa que se va a denominar complianza, que la vamos a ver la próxima clase, que es la facilidad que tienen para adaptarse al volumen de acuerdo a la presión. Y vamos a ver que con una pequeña variación de presión tiene una capacidad de ampliarse o de disminuir su volumen de tal manera que pueda reservar un mayor volumen o pueda aportar un mayor volumen si se necesita. Entonces, si usted está deshidratado y las venas o está haciendo una pérdida masiva de sangre, por ejemplo una herida, te cortaste o le ocasionaron una herida traumática y empiezas a perder volumen. El sistema venoso, al detectar esa caída, tiene la facilidad de contraerse y de aportar ese volumen reservorio. Es por eso que nosotros cuando inyectamos volumen, nosotros nunca le decimos a una enfermera o ustedes mismos, nunca van a tomar una línea arterial, no van a funcionar una arteria para meter volumen. ¿Ustedes qué es lo que funcionan? Una vena. Y ustedes creen que si fuese un sistema cerrado, toleraría que ustedes metieran 1000, 1500 mililitros de diferencia si tuviese la rigidez de las arterias, sin necesidad de ocasionar un edema agudo de pulmón, sin colapsar todo el sistema. No, el sistema venoso tiene esa facilidad, por eso es el reservorio, pese a que tiene un área transversal más pequeña, su segmento longitudinal sí le facilita, además de esa característica de tener una pared mucho más flexible que le facilita esa distensión. ¿Listo? Entonces es un área que se puede expandir significativamente. Ahora aquí esto es más o menos lo que les hablaba. Entonces el volumen depende del flujo, sí, porque obviamente la velocidad con la que la sangre puede pasar a través del sistema depende del volumen que esté atravesando en ese segmento de tiempo, pero que a su vez es inversamente proporcional al área. Entonces, tenemos unos capilares que tienen un área muy grande, pero tienen una longitud muy pequeña. Pero a pesar de que tienen un área muy grande, los diámetros de cada uno son muy pequeños, de tal manera que por cada capilar el flujo sanguíneo atraviesa muy rápidamente esa pequeña sección. Pero a pesar de todo, por esos pequeños capilares, por muy chiquitos que sean, por ahí debe pasar toda la volemia en un minuto. Es decir, estamos hablando de que entre 4000 y 5000 mililitros de sangre deben pasar por esos pequeños vasitos en un minuto. Y por eso es que la resistencia, en este caso que vamos a ver, que serían en paralelo, son las que van a determinar la resistencia vascular periférica, porque un pequeño cambio que tenga los lechos capilares pueden aumentar la resistencia al flujo o disminuir la resistencia al flujo, ¿sí? Lo que hace que finalmente de eso sea lo que dependa el gasto cardíaco. Recordemos que el gasto cardíaco va a ser el mismo gasto para una persona que se encuentre, va a ser el mismo volumen independientemente de la actividad. Es decir, tenemos un volumen que tenemos que distribuir. Si usted está quieto, a no ser que aumente el gasto cardíaco por un aumento de la frecuencia o un aumento en la fracción de eyección, en este caso por una contracción más fuerte. Pero mientras que tengas un volumen determinado, ese volumen debe ser suficiente para distribuirse en todo tu organismo. Por cada vez que tu corazón late, póngale que tienes una frecuencia de 60. En cada momento que haces esa eyección, vas a eliminar, vas a eyectar aproximadamente entre 70 y 80 mililitros por eyección. Esos 80 mililitros, 70 mililitros que haces en cada eyección es lo que debe distribuirse en todo el organismo. ¿Cómo? Ese es uno de los temas que van a presentar a ustedes en este curso, que es el control local de la microcirculación. Y es que cada tejido es autónomo y cada tejido regula las necesidades de flujo sanguíneo de acuerdo al metabolismo o a la actividad propia que se esté dando a cabo en ese órgano específico. Y vamos a ver cómo genera un proceso de reducción progresiva de la presión. Este aire, ¿qué fue lo que dijeron que no funcionaba? ¿Por qué? Que no tenía energía. Ah, ok. Sí, fastidia un poco la temperatura. Vamos a ver cómo la presión va a ir variando y va a ir disminuyendo progresivamente.
desde la que mencionábamos ayer en la aurícula izquierda, que era de ¿cuánto? 90. Aproximadamente entre 80 y 120, dijimos, ¿cierto? Digamos, vamos a tomar ese valor de 120. Y eso en el ventrículo izquierdo, y en el ventrículo derecho o en la salida del ventrículo derecho, dijimos que era dependiendo de si estaba en sístole o en diástole, que íbamos más o menos entre 8 a 25, que en promedio iba a estar más o menos en 15. Lo que la gráfica nos muestra es cómo a medida que vamos pasando por los diferentes vasos sanguíneos se va generando un proceso de resistencia, y ese proceso de resistencia va a ir disminuyendo progresivamente la presión a tal punto que cuando el circuito se completa, es decir, cuando llegamos al otro lado, tenemos una presión casi de cero. A veces, de hecho, cuando ustedes leen fisiología, en el capítulo de circulación, vamos a ver que el volumen o el volumen sanguíneo llega, pero la presión con la que llega es entre 0 y 1 milímetro de mercurio, es decir, la presión es mínima, casi que está llegando en caída libre. Por eso lo escribimos que llega en caída libre a la aurícula, porque simplemente llega sin ejercer una presión significativa. Por eso es que la presión venosa central, o la presión que maneja, que recibe la aurícula derecha, es una presión muy bajita. Por eso es que cuando vemos que el paciente tiene una presión venosa central de 15, no, pero está baja, no, 15 para el ventrículo, para el sistema derecho ya es una presión muy alta. Para el sistema ventricular y para el sistema venoso, 15 es una presión altísima. De hecho, el objetivo con ellos es tener una presión venosa central por debajo de 8. ¿Sí? Que esté entre 6, 7, máximo 8, porque ya cuando empezamos a elevar de ahí, ya empezamos a hacer un proceso de, como dijimos ayer, que se llamaba cuando se acumulaba ese volumen. Sobrecarga. De sobrecarga o de congestión venosa. ¿Listo? Entonces de esa manera vamos viendo nosotros como las resistencias vasculares van reduciendo esa presión desde el punto de eyección, que estaríamos calculándolo ahí en la salida del ventrículo izquierdo, en este caso en la válvula aórtica, hasta su llegada nuevamente al ventrículo derecho o a la aurícula derecha. Y estas es lo mismo, solo que del ventrículo derecho, solo que aquí manejan unas presiones mucho más pequeñas, pero el resultado al final, al momento de llegar a la aurícula izquierda, también van a ser el mismo que pasa con la aurícula derecha. La resistencia vascular de la vasculatura pulmonar va a reducir esa presión hasta llevarla a 1 o máximo 2 milímetros de mercurio. De hecho, ustedes van a ver que la aurícula izquierda, las presiones consideradas fisiológicas es de máximo 7 milímetros de mercurio. ¿Sí? De hecho, cuando ustedes leen, en algunos libros se escriben 5 o 6, dependiendo de dónde se lea. ¿Sí? Y esta presión nosotros normalmente no la podemos medir directamente, sino que la tenemos que estimar. Y eso lo vamos a ver cuando hagamos circulación pulmonar. Profe, ¿se podría repetir las presiones entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo? Las presiones, normalmente el ventrículo derecho, le estaríamos hablando de las presiones pulmonares. La presión pulmonar media es de aproximadamente 15 milímetros de mercurio. La presión que saldría en la aorta, en este caso, para vencerla tendría que ser de 80 a 120, que eso coincide mucho con lo que ustedes van a leer en los libros sobre lo que sería una presión arterial ideal, ¿sí? Porque sería una presión sistólica de 120 y una diastólica de 80. En la vida real ustedes van a ver que eso varía un poquito, que normalmente una presión arterial puede ir entre 60, 110, 105, de hecho cuando ya pasamos a 130 y por encima de 130 estaríamos hablando de hipertensión arterial. ¿Listo? Hay unos principios circulatorios básicos. El primero, que el flujo es controlado según la necesidad tisular, y es lo que les decía hace un momento. Cada tejido controla el flujo sanguíneo de acuerdo a su necesidad. Es decir, si el tejido está metabólicamente muy activo, va a generar unos residuos que van a llevar a que se genere una vasodilatación y por ende un mayor aporte sanguíneo a ese tejido, ¿sí? Y eso va a aumentar el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque se reduce la resistencia vascular. Recordemos que la resistencia depende del diámetro. Si se aumenta el diámetro porque tengo una mayor demanda, una vasodilatación, ¿qué hace la sangre? Se va por donde hay menos resistencia. La sangre se va más hacia ese sitio. Y por eso cuando un órgano requiere mayor demanda o hay una vasodilatación, la compensación siempre va a ser tratar de aumentar el gasto cardíaco. ¿Cómo lo aumentan? La frecuencia cardíaca. Aumentando la frecuencia cardíaca. Por eso ustedes, por ejemplo, en estado basal ahorita tienen 65, 70,
De pronto cuando empieza a hacer calor que hace una vasodilatación, aumenta un poquito la frecuencia cardíaca, pero no es lo mismo a cuando ustedes, por ejemplo, salen de acá y de pronto van a hacer algo de actividad física y se aumenta significativamente la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Por la mayor demanda de un segmento específico, en especial cuando es la musculatura vertebral, que es una musculatura abundante en la superficie corporal y por ende hay un mayor requerimiento cuando hay una vasodilatación de la musculatura. No es lo mismo, por ejemplo, cuando hay una mayor demanda por un órgano específico, cuando hay una mayor demanda por un grupo muscular, que son significativamente más grandes. ¿Listo? El gasto cardíaco es la suma de todos los flujos locales. Listo. El gasto cardíaco sabemos que es el volumen que se eyecta en un minuto. Ese volumen debe ser equiparable o debe ser el mismo que reciben todos los tejidos. Es decir, si sumamos cuánto volumen recibe el tejido pulmonar, renal, hepático, muscular, tegumentario y cada uno, el cerebral y cada uno de estos órganos, al final de un minuto, el volumen de todos ellos debe ser igual al gasto cardíaco. Porque es un sistema cerrado, no puede haber más ni debe haber menos. ¿Listo? Y la regulación de la presión arterial es independiente, es decir, usted puede tener una demanda muy grande de sus flujos locales musculares o de cualquier otra víscera, pero aparte de la regulación local, la presión arterial, tenemos mecanismos neuroendocrinos que también van a ser, digamos, parte de las charlas que ustedes van a dar, que van a compensar esa presión arterial, de tal manera que a pesar de que un tejido, un órgano requiera una mayor demanda, debe generarse unos mecanismos compensatorios en el sistema venoso, como les decía un momento, para aportar mayor volumen de líquido al circuito, de tal manera que se logre soportar esa tensión arterial, porque es necesario tener una presión arterial media para mantener una perfusión. ¿Sí? Ustedes han escuchado lo que sería una perfusión o una presión de perfusión cerebral, por ejemplo, que es como una de las más comunes. ¿Qué es la presión de perfusión cerebral? La presión necesaria para que se dé el intercambio capilar en la barrera hematocefálica. Que pueda... ¿Aproximadamente de cuánto sería esa presión de perfusión? ¿O cómo la calculamos aproximadamente? Por la resistencia del flujo. Nosotros vamos a calcular la presión de perfusión con la presión intracraneana, que es la que le va a aportar resistencia al flujo, menos la presión media. Recuerden que ahí no tomamos, cuando hablamos de presiones de perfusión, no tomamos las presiones sistólicas, porque de lo contrario tendríamos solo perfusión en sístole, de manera que en diástole no tendríamos perfusión. Entonces tenemos que tomar siempre las presiones arteriales medias. Por eso cuando pasen por clínica, siempre que vayan a hablar de perfusión, ay, es que hay que mantener la perfusión del tejido, y no falta el médico y le digan, ay, pero mire, tiene una presión arterial sistólica de 100, eso está bien, pero con una diastólica de 30, y cuando sacan la presión media, 50, 40 y pico de presión arterial media. Entonces dicen, no, hay una diastólica buena, pero hay una sistólica buena, pero una diastólica muy mala, de tal manera que la presión media está muy baja, por ende esa presión media no está dando perfusión cuando el corazón está en diástole, porque el corazón en sístole bombea e impulsa, pero en diástole el corazón no está bombeando, entonces los vasos sanguíneos van reduciendo el diámetro para amortiguar, y en ese momento en donde el corazón dejó de latir porque está en diástole y está llenándose, la sangre que ya salió, las arterias la tomaron, se dilataron y luego las arterias se contraen. ¿Para qué? Para que durante la diástole mantener impulsando la sangre. La sangre en ningún momento deja de fluir. Usted se corta y usted, sí, tiene momentos, si se corta una arteria, hay momentos donde la sangre es lancinante, es palpitante, ¿sí? Pero si usted le presta atención, lo único que hay es diferencia, que cuando palpita sale el chorrito más grande, pero cuando está en diástole sigue saliendo un chorrito más chiquito, pero sigue saliendo. ¿Por qué? Porque las arterias se contraen para mantener la sangre en movimiento. Eso quiere decir que en un sistema en donde solamente haya una presión sistólica alta, pero una diastólica muy bajita, solo va a haber flujo en sístole, en diástole no. Y eso lo vamos a ver también en pulmonar, la importancia que tiene. ¿Listo? Ahora, esto lo vieron en biofísica, la ley de Ohm, ¿cierto? Que la resistencia es... ¿Sí la vieron? Claro. Para que haya flujo, para que haya movimiento, deben haber dos cosas. Primero, una sección, un área por donde pasar. Si no hay un área, es decir, si no hay un radio, ¿por dónde va a pasar? ¿Sí? Empezando por ahí. Pero hay algo más importante. Ustedes pueden tener un área así de grande en un vaso, pero si la presión es la misma en ambos lados,
no hay flujo. El flujo depende de, aparte del radio del vaso, de la diferencia de presiones. Si no hay diferencia de presiones, no hay movimiento. Debe haber al menos una diferencia mínima de presión para que haya un movimiento del sitio de mayor presión al de menor presión. Recuerden que en fisiología celular dijimos, esa diferencia, esos gradientes van a servir para todo, desde los intercambios iónicos hasta los movimientos de presión y las variaciones gaseosas que van a haber en los pulmones cuando respiramos. Todo nuestro organismo siempre va a funcionar con un gradiente diferencial electroquímico, eléctrico, químico, de presión, en este caso hidráulica, o de presión gaseosa. Siempre necesitamos esas diferencias de presión para que pueda haber un intercambio. Y en este caso, evidentemente, vamos a requerir un gradiente de presión sobre un segmento, sobre un vaso y un radio para permitir moverse. ¿Listo? Entonces, independientemente del diámetro o el radio de ese vaso, si no hay un gradiente de presión, no hay movimiento. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Por eso es que es necesario que la presión venosa central sea tan bajita, porque después de que el flujo sanguíneo pasó por todas las resistencias del cuerpo, si tenemos una presión venosa central alta, no va a haber flujo, se va a trancar el flujo, va a generar una éstasis venosa. ¿Listo? Y va a generar una congestión que va a llevar a un deterioro progresivo de los tejidos. Y ese flujo tiene unas características, también lo vieron en biofísica. Un flujo laminar y un flujo turbulento. Y ahí viene un señor que se llamaba Reynolds, que nos dio una formulita en donde nos dice que la velocidad, el diámetro, la densidad del flujo sanguíneo y la viscosidad de la sangre son importantes para determinar ese número de Reynolds. El número de Reynolds varía. En Gayton nos decían que entre 300 y 400 no es tan así. El número de Reynolds varía dependiendo del segmento. En la aorta normalmente vamos a tener un número de Reynolds mucho más alto porque hay una sección grande en donde da un tiempo a la turbulencia, debido a que la aorta no solamente está en un flujo constante, sino que tiene un flujo cambiante, dependiendo de si hay sístole o diástole. Esa contracción, esas variaciones repentinas y súbitas de presión generan que ese número de Reynolds, porque va dado por la velocidad, se afecte. Por eso el número de Reynolds en la aorta puede ir desde 200 a 300 hasta 1000, 1200. Entonces, cuando ustedes leen en Gayton nos dice que cuando hay un número de Reynolds superior a 400 hay una alta probabilidad de que se genere un flujo turbulento, y cuando está por encima de 1000 ya no hay una probabilidad, ya es fijo que se va a generar un flujo turbulento. Entonces, por eso es que vasos sanguíneos como la aorta tienen un flujo turbulento, porque cuando medimos la velocidad, con que haya una alteración entre la velocidad, la densidad no va a cambiar, a no ser que usted sea o una poliglobulia, que de pronto va a afectar la viscosidad y va a ser un poco más denso, o una anemia severa en donde usted va a tener muy poquita hemoglobina y glóbulos rojos, ¿sí? Mientras tanto, va a ser como constantes, ¿sí? Van a ser relativamente constantes, pero la velocidad sí varía, porque si hay un momento de sístole, aumenta la velocidad súbitamente, luego en diástole cae la velocidad. Ese aumento súbito y repetitivo de la velocidad va a generar que un número de Reynolds sea mucho más alto. Por ende, van a haber flujos turbulentos, pero a medida que nos vamos alejando de la aorta a vasos un poco más pequeños hasta los capilares, vamos a ver que el flujo es laminar. El flujo turbulento tiende a ser más lento. Eso es lo que hace que la aorta tenga esa característica de palpitar. ¿Por qué? Porque como el flujo es turbulento, no se mueve a la misma velocidad y no nos sirve que se mueva a la misma velocidad. Necesitamos que se reduzca y que luego la misma presión aórtica, cuando hace contracción, lo amortigüe y luego lo impulse lentamente, porque si no, no tendríamos esa reserva que permite ese movimiento sanguíneo durante la diástole. Entonces, ese flujo turbulento va a ser más lento porque en teoría no hay una restricción, no hay una reducción de la fricción, sino que todo el volumen está en todo momento en contacto con las paredes, porque ya no hay un flujo que va solo en un sentido longitudinal, sino que hay un flujo que va también en un sentido transverso. Entonces, ese flujo turbulento, un flujo en torbellino, va a entrar en contacto en todo momento. No hay un frente de onda que vaya degradando, que vaya reduciendo la fricción hasta llegar a un coeficiente de fricción mucho menor en la mitad, que es lo que genera el flujo laminar. Por eso el flujo laminar lo vamos a ver en los sitios donde estas variables sean un poquito más constantes. Vasos, arterias o arterias un poquito más pequeñas, capilares, vénulas y venas. Ahí no hay tanta afección de la velocidad. Ya dijimos que la densidad
y el diámetro pues ahí van a mantenerse relativamente más constante, no van a variar tanto como la aorta, y obviamente el coeficiente de viscosidad se va a mantener, ese sí se va a mantener en todo el sistema, a no ser que haya un cambio significativo, que le hayan infundido un montón de volumen al paciente, que haya tenido una pérdida masiva de glóbulos rojos o glóbulos blancos, o que esté en un, digamos, recibiendo algún tipo de componente que aumente. ¿Cómo? Aumenta los iones. Pero es muy difícil que los iones cambien significativamente la viscosidad. Tendría que ser, por ejemplo, usted al agua le pone un poquito de sal. Para que cambie significativamente la densidad y la viscosidad del agua, tendrías que agregar una cantidad impresionantemente alta de sal para que de pronto pueda impactar. Entonces los iones sí van a afectar, sí podrían impactar un poco, pero es poco significativo. Hay diferencia, por ejemplo, cuando ponemos coloides, que esos coloides tienen un componente adicional que sí nos van a aumentar un poquito la viscosidad. Pero lo que más va a impactar en la viscosidad de la sangre va a ser el contenido celular. Y ese contenido celular va dado por los glóbulos rojos, glóbulos blancos. Entonces lo que sí va es una poliglobulia o una leucemia, por ejemplo, o al contrario, una pancitopenia o una anemia severa. ¿Listo? Aquí tenemos unos mecanismos. La presión arterial normalmente la medimos por medios directos o indirectos. El medio indirecto es el manguito que ustedes tienen, el brazalete. El brazalete que tiene un esfigmomanómetro que les va a ayudar a medir la tensión que resiste o la tensión que es, en este caso, la transmisión directa de la energía que está suministrando un flujo sanguíneo sobre la pared vascular. Y por eso lo denominamos nosotros tensión de la pared o presión arterial. Esa es una transmisión de la presión arterial. Y la otra forma es directamente con un catéter que introducimos en la línea, y a eso lo denominamos líneas arteriales. La línea arterial tiene un transductor que va a permitir interpretar directamente el flujo que va a ir. Entonces normalmente se inyecta un catéter, se introduce un catéter. Este es un dibujo que tiene Gator, pero normalmente es un catéter que va acá, va conectado a un sistema con suelo fisiológico, solución salina, y un pequeño sensor cuadradito. Ustedes lo van a ver, es más o menos como de este tamaño. Ese pequeño sensor tiene la capacidad de detectar el movimiento, tiene dos membranas que van llenas de solución salina y detecta las palpitaciones o el movimiento, el desplazamiento de la membrana de acuerdo al desplazamiento o a la presión que ejerce directamente el lumen del vaso sobre la solución que está desplazándose. Entonces de esa forma él puede detectar directamente dentro de la luz vascular la presión con la cual viene ese flujo, ¿sí? Esto es obviamente muy invasivo, no se hace en todos los pacientes a no ser que sea estrictamente necesario. ¿Listo? Y esto que quería traerles acá es la diferencia que hay cuando hay presiones en centímetros de agua y milímetros de mercurio. Hay algunas literaturas en donde a veces le dan a usted la presión en centímetros de agua y a veces en milímetros de mercurio. Entonces esta es la conversión a tener en cuenta, sobre todo cuando ustedes lean fisiología pulmonar. ¿Listos? La resistencia al flujo también. Aquí vamos a tener que, esto es como una unidad que se maneja en fisiología, un PRU, que es una unidad de resistencia periférica. Esa unidad de resistencia periférica equivale al flujo cuando se genera en un vaso sanguíneo un flujo de 1 mililitro sobre segundo cuando hay un aumento de 1 milímetro de mercurio de la presión dentro de ese flujo. Y esto lo vamos a medir y se denomina así, un PRU. Y esto es dado directamente por la energía o el volumen que se necesita para, en este caso, perdón, por la energía que se necesita para mover esa cantidad de volumen. En este caso lo miden en dinas, que serían la cantidad de energía que se necesita para mover un gramo sobre un centímetro en un segundo, ¿sí? Bueno, segundo cuadrado de la fórmula. Y por eso es que nosotros lo medimos, en este caso, haciendo la conversión aquí a milímetros de mercurio, y por eso esa constante de 1.33, que sería la conversión, y por eso la fórmula de esta resistencia, en este caso, nos daría, cuando la pasamos al sistema de gramos, centímetros, segundos, nos va a dar dinas por segundo sobre centímetros elevado a la 5. ¿Listo? Que sería la fórmula con la cual podemos determinar la energía que tiene el circuito en un momento específico para movilizar el flujo sanguíneo de acuerdo a la variación, en este caso en milímetros de mercurio,
sobre un área específica o una sección específica de un vaso. ¿Listo? Esto no se lo voy a preguntar, creo que ya se lo evaluaron en biofísica, entonces creo que, aunque sí deben tenerlo en cuenta de dónde sale y por qué. ¿Listo? Ahora, aquí sí, esto sí se pregunta, ¿qué es la ley de la cuarta potencia? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se les viene a ustedes a la cabeza cuando le dicen ley de cuarta potencia y miren la gráfica que está aquí? ¿Cómo? ¿Y esos centímetros aumentan en dónde? Cuando hablamos de arterias, hablamos de sección. Y cuando hablamos de sección, solo tenemos dos medidas válidas ahí: diámetro o radio. ¿Listo? Eso es cuando se aumenta el radio. La cuarta potencia lo que quiere decir es que por el aumento en el diámetro o en el radio de una sección vascular, vamos a elevar a la 4 ese radio, y de tal manera que un pequeño aumento, cuando elevamos a la 4, ese pequeño aumento impacta significativamente en el flujo que puede tolerar. Entonces el ejemplo aquí está muy clásico. Un diámetro de 1 milímetro tiene un flujo de 1 mililitro por minuto. ¿Listo? Entonces esperarías que si el diámetro es de 2, se pudiera aumentar a 2, pero no. Si el diámetro es de 2, solo 1 milímetro de diferencia, el flujo es de 16 mililitros sobre minuto, siempre y cuando aquí haya una presión diferencial de al menos 1 milímetro de mercurio entre un extremo y el otro, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Y aquí nos pone el ejemplo de una presión de 100 milímetros de mercurio al extremo inicial del vaso. Ahora, si aumentamos a 4, el volumen que pasa, en este caso el flujo, sería de 256 mililitros sobre minuto. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es elevar a la 4 ese aumento. Entonces cuando elevamos sería 4 por 4 por 4 por 4 por 4. Igual que arriba, 2 por 2 por 2 por 2. De esa manera podemos nosotros calcular que un pequeño aumento, una pequeña variación en el radio, en el diámetro de un vaso sanguíneo, va a impactar ampliamente en el flujo. ¿Listo? Aquí la ley de Poisson nos va a decir es precisamente las variables que van a afectar ese flujo sanguíneo, y va a impactar directamente dos cosas que impactan y otras que impactan inversamente. El flujo va a ir directamente proporcional al radio, en este caso pi siempre lo vamos a usar cuando vayamos a tomar áreas, volúmenes de secciones circulares. ¿Listo? Recuerden que pi es una constante que se utiliza para medir un ángulo en un vaso. ¿Listo? Sigan. Exactamente. Ahí ustedes salió otra cosa que se llama radianes, que eso lo vieron también ustedes en matemática. ¿Listo? No, tampoco era tan feo. Entonces, vimos que pi va a ir. La diferencia de presión evidentemente va a estar. Si no hay diferencia de presión, no se va a mover ese flujo. Y el radio elevado a la 4, porque dijimos que esa es la ley de la cuarta potencia, ¿cierto? ¿Y qué lo va a impactar o qué va a ser inversamente proporcional? 8, que va a ser una constante, que es un arreglo matemático que sale después de medir lo que son los movimientos, y si se ríe el aire, evidentemente. Dice que las fuentes de información, ¿de dónde fue que dijeron que no? Cuando ya la clase está por terminar. Igual nos quedan como 5 minutos de clase. Listo, entonces, ¿qué lo impacta inversamente? La longitud. Obviamente, si es más largo el trayecto a recorrer con una resistencia específica, va a ser más lento el flujo. El 8 es una constante que sale de un arreglo matemático en donde calcula también la energía necesaria para movilizar de acuerdo a la densidad y la viscosidad, y la viscosidad de la sangre. ¿Sí? Entonces, esa ley lo que nos indica es que unos pequeños cambios en la presión y el radio van a impactar directamente el flujo, y que unos cambios en la viscosidad van a ser inversos. Si la viscosidad aumenta, el flujo disminuye. Si la viscosidad disminuye, el flujo aumenta. Si la longitud es corta, el flujo se aumenta con menos recorrido, y si es muy larga, disminuye.
Si el radio es mayor, aumenta porque eso es directamente proporcional. Si la diferencia de presión es mayor, aumenta. Pi no va a variar. ¿Listo? Eso es una constante que va a estar ahí. ¿Cómo se define conductancia, perdón? La conductancia sería como el inverso a la resistencia y es la facilidad que tiene el flujo sanguíneo para pasar a través de un circuito, de un sistema. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. Bueno, eso es lo que está aquí. Es inverso de la resistencia es porque eso, digamos, es un concepto más físico, pero que tiene su, digamos, su fundamento aplicable. Cuando reducimos la resistencia, vamos a aumentar la conductancia, ¿sí? Es decir, en un vaso sanguíneo o en un sistema circulatorio, en este caso, cuando nosotros disminuimos la resistencia, decimos que se aumenta la conductancia. Nosotros no medimos la conductancia directamente. Nosotros lo que hacemos es calcularla a partir de la resistencia. Por eso es que el concepto siempre va a ser el inverso de la resistencia. Nosotros lo que hacemos es calcular las resistencias. Si la resistencia disminuye, la conductancia aumenta. Entonces, por eso es que el concepto viene descrito de esa manera, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos para medir la conductancia es eso, es medir las resistencias en serie o en paralelo. Si tenemos las resistencias y las resistencias disminuyen porque algo lo afecta, y ya sabemos qué es lo que afecta a la resistencia, que va a ser principalmente la variación en presión y la variación del diámetro, evidentemente la conductancia va a aumentar si la resistencia se disminuye. ¿Listo? Entonces la conductancia, mírenla como la inversa, o en este caso como lo describe ahí, el inverso de la resistencia, y que va a variar inversamente proporcional a la resistencia que tiene el organismo, ya sea con estos dos, ya sea con una resistencia en serie o en circuito en serie. ¿En qué momentos vemos nosotros en el sistema circulatorio un circuito en serie? En todo momento, ¿como qué? Descríbelo. Pues en el cambio de diámetro de vaso a vaso. Desde llegar de un vaso de gran tamaño hasta un capilar. Ahí tenemos una resistencia en serie. Ahora una resistencia en paralelo. No solo los capilares. Tenemos una resistencia más grande antes. Una resistencia no, una secuencia paralela de resistencia más grande. El momento en el que la aorta se empieza a dividir en todas las ramas. A medida que va saliendo una rama del vaso de la aorta, por ejemplo, salimos. En el callado aórtico tenemos nosotros unas ramitas. Tronco encefálico. En un lado y en el otro. Y en otro Una- común. Una carótida que va a salir, o ahí sí van a salir independientes. Pero tenemos el solo hecho que salga un tronco brachiocefálico, ahí ya salió una de las primeras resistencias en paralelo. Vamos bajando y seguimos ese descenso. Digamos que llegamos a la cavidad abdominal, entonces vamos a tener unas salidas hacia estómago, y vamos a tener unas salidas hacia las renales, que son como las más importantes de la más grande. Vamos a tener también unas hepáticas. Cada vez que va saliendo una de las líneas, vamos generando resistencias. Luego llegamos a dos ramas finales, vamos a generar las ilíacas, y ahí tenemos las últimas dos ramas de la aorta en paralelo, pero esas ilíacas a la vez van a ir ramificándose cada vez más. Entonces, a medida que el vaso sanguíneo grande va dando ramas, va generando circuitos en paralelo, y si esos circuitos hacen vasodilatación, la presión se cae. ¿Por qué? Porque cuando hay una resistencia, en este caso en paralelo, lo medimos muy parecido a como medimos la conductancia. Entonces, entre más resistencias en paralelo tengamos, menos resistencia periférica vamos a tener. Nosotros vamos a tener una resistencia cuando en esos circuitos hay una resistencia en serie, pero cuando tenemos resistencias en paralelo, la presión arterial se nos va a caer, porque miren la fórmula, es muy parecida a la conductancia. Entonces se nos va a caer la presión arterial, porque entre más resistencias en paralelo tengamos, menor va a ser la resistencia total que tenga el flujo de ese vaso grande. Mientras que si las resistencias son en serie, va a tener una mayor resistencia al flujo, porque va a ir disminuyendo el diámetro cada vez más. Entonces el sistema tiene las dos prácticamente todo el tiempo, desde que un vaso da ramas en paralelo, y a medida que el vaso disminuye de diámetro, en serie, de tal manera que cada tejido y cada órgano va a tener un componente en serie y un componente en paralelo, que va a afectar la resistencia vascular periférica de acuerdo a si esa componente en serie, si hay una vasoconstricción,
vamos a aumentar la resistencia en serie. Pero si hay una vasodilatación de los lechos capilares, vamos a disminuir la resistencia con esos vasos en paralelo. Por ende, se va a aumentar la conductancia. ¿Listos? Para tenerlo en cuenta. Y por eso es que una pequeña vasodilatación disminuye la tensión arterial significativamente. Por eso es que es necesario tener en cuenta los choques sépticos, sobre todo en donde la liberación de interleuquinas va a generar una vasodilatación masiva. Es muy difícil mantener la tensión arterial. Esos son pacientes, el del trauma sí, porque hay una liberación, aparte de la pérdida de volumen, hay una liberación de citoquinas, pero en el séptico hay un problema. Usted al trauma le mete volumen y logra controlarlo porque los mecanismos de regulación están controlados. En el séptico no. En el choque séptico, esa vaina usted le pone norepinefrina, vasopresina y no funciona porque es tanta la liberación de proinflamatorios que hay una vasodilatación y a veces se genera una cosa que se llama vasoplejía, y es donde consideramos el choque séptico como un choque séptico refractario, y es que esa vasoplejía no responde a los vasopresores, y es lo que finalmente muchas veces termina desencadenando la muerte de un paciente pese a todos los soportes que le pongamos. ¿Listo? Y hay muchos artículos sobre choque séptico refractario que ustedes pueden leer, pero es lo que termina generando eso, una vasodilatación que termina haciendo que las resistencias en paralelo se vasodilatan, se aumentan, se amplía el flujo, y esa resistencia en paralelo, cuando ampliamos el flujo, la fórmula de esa resistencia es conductancia, por ende se nos cae la resistencia vascular periférica y perdemos perfusión. ¿Listos? Y esto simplemente es una curva en donde muestra cómo la viscosidad se ve impactada seriamente cuando el paciente está con una anemia. Entonces la gráfica nos está mostrando un paciente con hemoglobina normal, con anemia y con poliglobulia. Es un paciente que vive en un clima muy frío, fue fumador, que tiene muchos glóbulos rojos o está cursando con una policitemia por una patología, ¿sí? Por ejemplo la policitemia vera. A medida que se aumenta la densidad, en este caso la viscosidad de la sangre, se va a ver seriamente comprometida porque hay un aumento de los glóbulos rojos o los glóbulos blancos, por ende la resistencia va a ser mayor, y por eso la viscosidad de la sangre, al aumentar la viscosidad de la sangre, va a tener una mayor resistencia al flujo. Entonces esta gráfica nos está mostrando es cómo la viscosidad se ve impactada por un aumento en los glóbulos rojos, y sabemos que si se aumenta la viscosidad se aumenta la resistencia. Esto es la resistencia al flujo. Entonces eso es lo importante que tiene la viscosidad. Por eso es que un paciente anémico tiene una mayor frecuencia cardíaca, una resistencia periférica caída, y el corazón tiene que esforzarse más para tratar de, primero, aumentar el gasto porque la resistencia periférica está caída, porque hay muy poca viscosidad, entonces el flujo pasa y no hay resistencia, no hay nada que lo atranque, el corazón tiene que exigirse más, y aparte debe llevar más oxígeno, y la forma es que si tengo poco glóbulos rojos, entonces lo que hago es que en lugar de que ese glóbulo dé un ciclo por minuto, tenga que dar más ciclos para transportar más oxígeno. Entonces la respuesta va a ser aumentar la frecuencia cardíaca y por ende aumentar el gasto cardíaco. ¿Por qué es necesaria la resistencia para que el flujo sea normal? El flujo es necesaria la resistencia, ¿por qué? Porque la resistencia es la que impide el avance rápido de la sangre. Si no tenemos una resistencia, el avance va a ser muy rápido y por ende la presión media se va a caer. Y necesitamos mantener una presión media para que pueda generar una perfusión. Si no hay presión media, no hay perfusión. La presión media depende de la resistencia vascular periférica. Si no hay resistencia vascular periférica, se cae la presión media, aumenta la demanda, por ende se va a aumentar el gasto cardíaco, se aumenta la exigencia cardíaca y dentro de unos límites es tolerable. Pero luego va a haber un momento en donde ese sistema de mecanismo de compensación neuroendocrino para mantener el gasto y la presión arterial van a colapsar. Y es donde viene toda la cascada de colapso. ¿Listos? Y esto es la tensión de la pared, esta es la definición de lo que decíamos nosotros. La tensión va a depender del radio, el flujo por hora y el flujo por la altura, perdón. El flujo por la altura que va directamente por el radio y la diferencia de presiones. Y esto es lo que nosotros, esa presión que se dé dentro del vaso sanguíneo es lo que nosotros vamos a medir como presión o tensión arterial. ¿Listo? Y eso es lo que nos dice la PRES en esta... ¿Se acuerdan que ayer lo mencionamos también en qué? En la fracción de eyección y cuando hablamos también del flujo sanguíneo en el corazón? Bueno, esto es lo que nos va a dar esa tensión que ejerce sobre la pared, y eso es lo que nosotros medimos, esa tensión arterial. ¿Listos? ¿Preguntas? ¿Dudas?
La siguiente clase es, si no me equivoco, es gasto cardíaco, ¿listo? Entonces la siguiente clase, esa sí va a ser un poquito más larga. Gasto cardíaco tiende a ser un poquito más largo, ¿vale? Pero si es, ay, ahorita yo le iba a mostrar una diapositiva. Ahorita les muestro la presentación donde están los temas que van a presentar este corte, ¿listo? Este corte primero vamos a terminar lo que es gasto cardíaco, luego seguimos con respiratorio, de manera que el primer tema de presentación vendría siendo la siguiente, no, sino la otra semana. ¿Listo? Ahorita les envío la temática.